Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Luis Daniel Álvarez Vanegas, PNI 30590. Amigas y amigos, muy buenos días, un gran abrazo para todos. Los saludamos ya en nuestra vuelta al mundo semanal en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. Toti López Pocaterra está en la coordinación general de producción. Ronald Pompa está en los controles y quien habla para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, y estamos saludando desde Bogotá, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas, una ciudad que hace unos días cumplió años y que ha estado muy movida, sobre todo en términos políticos, a raíz de algunos acontecimientos que han tenido desenlace en estas horas, pero de eso hablaremos en el programa. Antes, arrancamos haciendo publicidad y vamos a conversar de lo que ustedes conocen, del equipo de Policreativa Consultores. Importante que se dejen asesorar, que se formen con la gente que sabe, que tiene además un perfil curricular adecuado para cada uno de los cursos, donde usted pueda adquirir las herramientas idóneas, precisas, necesarias para afrontar un mundo tan complicado como el que vivimos. Pero si además de eso le mezclamos otro factor, ¿cuál? El de tener y contar con profesores que conocen la materia que van a dictar, mejor todavía. Y si colocamos como valor agregado un elemento, usted diga, bueno, definitivamente, ¿cuáles son los cursos que hay? Ya les voy a decir, pero ¿cuál es ese aspecto adicional? Que los cursos de Policreativa Consultores cuentan con el aval del set de fases de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, que cuando usted termine el curso se llevará unas herramientas, unos conocimientos y un certificado que va a estar respaldado por la UCB a través del set de fases de esa institución. Los cursos que tenemos, bueno, hay dos en este momento que ustedes pueden optar, pueden hacerlo además a distancia, pueden tener los cursos a su propio ritmo. Son un curso de comunicación política, hacer de la comunicación política un ejercicio efectivo, eficaz, productivo, que los beneficie, y además un curso de técnica legislativa. La recomendación, que visiten la página web de Policreativa Consultores o nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Policreativa Piso Consultores, Policreativa Consultores, formando, comunicando, dándoles las herramientas adecuadas para poder enfrentar un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Policreativa Consultores. Bueno, aprovechamos entonces nuevamente de saludarlos desde Bogotá, con mucha lluvia, sobre todo mucho frío, mucha brisa, pero calor humano, calor familiar contrarresta este clima que ha sido bastante duro para quienes estamos prácticamente llegando. Bueno, evidentemente, algunas noticias que nos llevan a que profundicemos. Vamos a hablar evidentemente del caso colombiano, vamos a hablar del tema de Bolivia, elecciones en Bolivia, en 17 ya. Próximo domingo van los bolivianos a votar y además de eso vamos a conversar sobre Chile. No deja de hablar o dar de qué hablar los distintos aspirantes. Iba a decir el candidato Kast, que es a quien nos vamos a referir en nuestra vuelta al mundo semanal hoy. Pero no, en realidad todos los candidatos tienen esas peculiaridades y las particularidades que les gusta generar polémica. Saludamos a la señora Yolanda, que nos dice: buen día, a bordo para nuestro viaje noticioso alrededor del mundo. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda, oyente siempre consecuente de nuestro espacio, que además está atenta a la música, al sonido, a los temas. Así que bueno, vamos entonces a iniciar. Antes les hago una invitación. Nos han sugerido que tengamos también un canal de Telegram donde van a quedar los programas. Ustedes van a poder escuchar nuestro programa, van a poder además revisar nuestra incursión en el tema radiofónico, en el apasionante mundo de la radio. Así que el canal es
Luis Daniel Álvarez de Radio. Es decir, mi primer nombre completo, mi segundo nombre completo, mi primer apellido y la primera letra de mi segundo apellido, la D pequeña, y radio, la palabra radio, @ Luis Daniel Álvarez de Radio. Ahí van a poder también conseguir el programa, por si usted quiere escuchar algo que haya quedado por allí nuevamente, si quiere comunicarse o quiere plantear un tema con nosotros. Bueno, ahí vamos a tener una vía de comunicación bastante fluida para que podamos acercarnos y podamos además interactuar. Eso es lo apasionante del mundo de la radio y el empuje que le damos a nuestro programa. Por eso habíamos dicho, ¿qué hacemos? Dejamos un programa grabado, vamos a estar unos días aquí en Colombia, dejamos el programa grabado, pero la dinámica es muy activa, muy movida. Entonces, lo que uno pudo haber grabado, por ejemplo, el lunes de esta semana, ya no es noticia hoy jueves. Entonces dijimos, vamos a coordinar y hagamos el programa. Transmitimos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y ahí estamos saliendo. Ahí está Ronald en el estudio atento, Ronald Pompa atento, para que esta comunicación pueda entonces surgir. Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema colombiano, que lo que está en la arista, lo que está en la palestra, es nuevamente la figura de Miguel Uribe Turbay, el senador, candidato presidencial, quien sufrió un atentado hace 2 meses y definitivamente falleció. Uno puede decir que fue asesinado Miguel Uribe Turbay. Esta semana amaneció con la noticia de el asesinato. No logró sobrevivir después de 2 meses de intensa aplicación o de vigilancia estricta desde el punto de vista médico, y murió entonces el senador y precandidato del Centro Democrático. Esto ha traído algunas reflexiones que tenemos que hacer y que tenemos que pensar, que analizar. Lo primero es la vorágine informativa. Bueno, es muy duro, es muy crudo lo que vamos a hacer, pero estamos en la confianza de costumbre y ustedes pueden normalmente con nosotros, abordar estos temas como hay que hacerlo, con seriedad, de forma rigurosa, pero no dejar de lado, si se quiere, la punta de crítica que hay que señalar. Vuelve a ser noticias Miguel Uribe Turbay, pero no fue noticia las semanas anteriores, y eso es un problema grave que uno empieza a conseguir en los medios. La semana pasada, incluso al salir del programa, hablábamos también con Toki López Pocaterra, porque decíamos que había que afinar la idea, y lo discutimos con ustedes en el programa, de colaborar por una información mucho más efectiva. El trabajo no es solo escuchar, sino es también discernir, comprender, analizar, y que podamos construir. Entonces yo les decía la semana pasada, estar mandando información, estar regando contenidos, estar transmitiendo cualquier cadena que a usted le llega, o haciéndose eco de cuentas que tienen muy pocos seguidores y que incluso están escritas con errores ortográficos, no es adecuado. Ahí hay algo que no podemos hacer. Y usted dirá, pero implica algo en el flujo informativo que yo a mi teléfono celular no le dé a la red social que tengo replique un mensaje. Sí, usted hace mucho, porque somos más de 7.000 millones de personas en el mundo y todos tenemos esa conciencia. Tendremos 7.000 millones de mensajes que son fake news, menos en ese entramado. Entonces ese exhorto a que seamos conscientes de la forma en que usamos la comunicación y vayamos a quienes dominan la materia para poder entender es fundamental. Pero aquí viene otra de lo que quiero hablarles, que es el tema de la información. Volvió a ser noticia Miguel Uribe Turbay porque murió. Pues definitivamente fue asesinado y hubo ese desenlace 2 meses después del atentado. Pero les digo, hay una situación humanitaria terrible en Haití. Hay una coyuntura feroz entre Rusia y Ucrania. Hay una situación muy dolorosa en el Medio Oriente, fundamentalmente en Gaza. Y ustedes dirán, ¿por qué ahora Luis Daniel? ¿Será la altura que lo pone vehemente? Pues ¿por qué nos mezcla los temas de esa forma? Porque estamos en una sociedad en la que la información se trata someramente. Y es lo que les decía, yo no dejé grabado el programa de hoy, porque lo que hubiésemos podido hablar el lunes ya hoy es informativamente irrelevante en términos, es lo que no queremos que ocurra en el programa. Entonces eso es lo primero, nosotros tenemos el compromiso, lo tenemos en el programa, lo tienen ustedes como oyentes, acuciosos del espacio y compañeros de esta vuelta al mundo semanal, de esta conversación que tenemos, de recorrer
y de estar haciendo seguimiento constante. No porque a uno puede interesarle lo que piense o no piense Vladimir Putin o el señor Zelensky en Ucrania, no. En realidad hacemos y revisamos los temas porque hay seres humanos. Hay personas como ustedes, como yo, que están allí sufriendo los embates de un bombardeo, del hambre, de no tener acceso al agua potable. Entonces a esa gente es a la que nosotros queremos enfocar. Entonces cambiamos de noticia de forma muy rápida. Hoy las primeras planas de los medios colombianos y los periódicos y las televisoras tienen todavía un cintillo. Dicen Miguel Uribe Turbay, 1986-2025, los años que vivió. Pero, además de eso, ya mañana se seguirá hablando de Uribe Turbay, o seguirá la cotidianidad de una sociedad que está imbuida, una sociedad no la colombiana, globalmente, que está imbuida de una cantidad de elementos, de factores, de aspectos que hacen que la gente pierda el foco. Pero eso es un proceso de reflexión que hay que hacer. Nosotros ayer, llegando a Bogotá, de una vez nos empapamos con el tema noticioso. Ayer fue la misa de despedida a Miguel Uribe Turbay, un acto, yo me atrevería a decir, muy sentido en lo familiar, en lo social, pero también un acto abiertamente político. Ahí, en medio de la misa, hubo dos intervenciones. Una de ellas habló la esposa, la viuda de Miguel Uribe Turbay, Tarazona, y ella habló, conversó y dijo que, por supuesto, mezcló, había algunos temas de amor, de la relación, de los retos que ella tiene, María Claudia Tarazona, de los retos que tiene a nivel familiar, criar el hijo que tenían en común, y a las 3 hijas que ella tenía o tiene de una relación anterior, que él acogió también como si fuesen sus hijas. Entonces habló de eso, pero habló también del sueño de Miguel Uribe Turbay, de lo que pasa en Colombia, y eso quedó allí en el ambiente. Y posteriormente hubo unas declaraciones que, aquí entre nos, hay que tener cuidado cuando uno desde la perspectiva analítica y periodística reseña los temas, porque decían, bueno, sentí las palabras del papá de Miguel Uribe Turbay, y el padre de Miguel Uribe Turbay dijo, y el papá de Miguel Uribe Turbay comentó, como si el señor Miguel Uribe Londoño no tuviese nombre y apellido. Es Miguel Uribe Londoño. Miguel Uribe Londoño no solo es el papá de Miguel Uribe Turbay, es un hombre noticioso, es un hombre que ha tenido diversas responsabilidades en su vida pública, que ha tenido además capacidad de actuar en diferentes espacios, y que tuvo ayer un discurso, por supuesto, evidentemente el del padre dolido, conmocionado, pero un discurso muy emotivo, muy emocionante, donde dijo que a él la historia le representaba un ciclo, que él recordaba cuando unos 40 años atrás había tenido que estar en ese mismo lugar, en una mano cargando a su hijo, al que en ese momento estaba velando, y en la otra cargar el ataúd de su esposa, Diana Quintero, que había sido asesinada en un operativo muy confuso, en un rescate que adelantó el gobierno. Ella estaba secuestrada por el narcotráfico y en esa escaramuza fue asesinada. Entonces, que a él le dolía mucho, pero ayer el discurso no solo es el de un padre que dice que para él el mayor reto fue explicarle a su hijo de 4 años en ese momento que su mamá no volvería a la casa porque la habían asesinado, y que ahora le toca hacer exactamente lo mismo porque a su nieto, niño que estaba, por cierto, corría de un lado a otro, pero no entendía a lo mejor lo que estaba ocurriendo, no ha tenido el impacto de que no volverá a ver a su padre, a Miguel Uribe Turbay. El niño iba de un lado a otro. Entonces decía Miguel Uribe Londoño que cómo hacía para explicarle a ese nieto que su papá era víctima de la violencia, que su papá había sido asesinado por la intolerancia, por el atropello, por el abuso, por la mezquindad. Entonces ese discurso fue un poco más allá de plantear, de asomar algunos aspectos. Él dijo que el 2026 era un año ideal para poder enfrentar lo que se está viviendo, para cambiar la tragedia, fue prácticamente el tema que empleó, que además de eso, él tenía la posibilidad de levantar las banderas de Miguel Uribe Turbay. Cuidado con esto, porque algunos dirán, bueno, se está lanzando a candidato presidencial el papá. No, dice que eso hay que llevarlo, y que le agradecía incluso al expresidente Álvaro Uribe
quien no estaba allí, porque Álvaro Uribe, recordemos, está detenido, está condenado a prisión domiciliaria en la primera instancia, y entonces él no estaba allí, no podía oír el mensaje, pero Miguel Uribe Londoño le agradeció por lo que él hizo de haber humanizado o haber llevado a una Colombia totalmente distinta. En realidad uno se pone a pensar si ese era el lugar adecuado, si ese era el punto, con otros presidentes allí, porque se terminó convirtiendo eso en un acto de Estado. Nosotros vimos a la Guardia Presidencial, no vimos en la misa a ninguna autoridad de alto nivel, a nivel del gobierno de Gustavo Petro. Sí habíamos visto en las exequias del Congreso una imagen en la que salía Armando Benedetti, el ministro de Relaciones Interiores, el ministro del Interior, y allí en la misa ayer, pese a que no había nadie del gobierno, sí había personas que uno puede considerar son detractores ideológicos del senador Uribe Turbay. Ahí estaba César Gaviria, ahí estaba Ernesto Samper. Yo creo que cuando hablo de detractores, de visiones de país, el caso de Samper es emblemático. Allí estaba también Juan Manuel Santos. Justo hubo un comentario de un dirigente del Centro Democrático, pues dijeron que no era una idea de él, sino que él estaba citando a Álvaro Uribe, donde mencionaba que Juan Manuel Santos no tenía que estar allí porque él era el que había abierto a través de su tema Odebrecht y de sus vínculos con grupos irregulares el retorno de la violencia a Colombia. Entonces, en realidad es un comentario desafortunado, pues no es momento. Yo creo que el gran llamado tiene que ser a la unidad nacional, tiene que ser en condenar abiertamente lo que está ocurriendo y lo que ocurrió, y evitar que eso vuelva a ocurrir. Por cierto, entierran ayer a Miguel Uribe Turbay, el mismo día que asesinan, y además hubo homenajes por el asesinato de Jaime Garzón, el gran humorista y el gran personaje de la crítica política. Eso es un proceso que nos tiene que llevar también a una reflexión. ¿Cuáles son los espacios que se dan allí y qué podría estar pasando políticamente? Pero bueno, vamos a seguir abordando este tema. Aprovechamos de saludar, fíjense, varios oyentes. Están la señora Alicia, la señora Patricia, la señora Liliana, la señora Cecilia y el señor Jorge Leonardo, siempre sin fronteras pero con límites. Bueno, un abrazo entonces a la señora Cecilia, a la señora Patricia, la señora Liliana, a la señora Cecilia y al señor Jorge Leonardo, que son oyentes consecuentes de nuestro espacio. Así que para ellos un gran abrazo desde aquí, es decir, fronteras pero con límites, hoy transmitiendo desde las alturas de Bogotá. Y bueno, hablando del tema colombiano, podríamos escuchar algo de música y regresamos para cerrar este primer bloque que lo estamos dedicando a Colombia. Estás en sintonía de Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Canción bonita, Carlos Vives. Sí, a todas las circunstancias uno tiene que encontrar lo bonito de la vida, de la existencia. De hecho, yo siempre lo he manifestado, el hecho de estar ya es una actitud contestataria. Y más que hay gente que se empeña en que uno no esté, más que hay gente que le gusta hablar de la guerra con cierta facilidad, de que hablan de apretar botones nucleares como si no ocurriese, como si no fuese a pasar absolutamente nada. Bueno, yo creo que frente a esa gente, a los Putin, a los Trump, a los Zelensky incluso, que podrían estar por allí, bueno, nada mejor que celebrar la vida, porque pareciera que la gente no sea feliz. He entrado en un audio, ya estamos de nuevo acá. Que la gente no sea feliz. Y entonces, frente a eso, felices, y por supuesto, preocupémonos, veamos qué hacer, pero sigamos con tranquilidad. Estamos teniendo, Ronald, un retorno. No sé si ustedes nos están escuchando bien, nos avisan a través del chat de la emisora. Pero bueno, continuamos entonces, porque hay polémicas ya y hay elementos que empiezan a aparecer. Por un lado, el cuestionamiento al jefe de despacho, Alfredo Sade, el polémico jefe de despacho del gobierno del presidente Petro, condenó lo que había ocurrido con el senador Miguel Uribe Turbay, manifestó su pesar, critica por haber hablado algo tarde. Ya había condena de otros actores, tanto
nacional como internacionalmente, y el presidente Petro se demoró. Alfredo Sade en su intervención habló, insinuó que no se puede hablar del presidente Petro, que Petro siempre ha buscado la paz, ha buscado el entendimiento, ha tratado de que no persigan a la gente, pero le hablaron del tema de la seguridad, de cómo consideraba él que se había llevado la protección del senador Miguel Uribe Turbay. Y vamos a citar las declaraciones de Sade. Él dijo: la actividad política siempre tiene un riesgo. No creo que haya aumentado el miedo en los candidatos. Y dijo que toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene el riesgo de caerse, de tropezarse o de que lo atropelle un vehículo. ¿Sí? Nos informan que tenemos un eco, no sé si ya lo habremos podido solventar, pero estamos por aquí atentos, nos avisan cualquier inquietud, vamos haciendo. Nos dice el señor Yolanda, se escucha eco. Bueno, esa es la magia de los programas en vivo, eso ocurre y ustedes atentos allí como siempre para revisar qué va aconteciendo. Creo que ya no tenemos el problema. Entonces, bueno, les decía que esa parte final de la declaración de Alfredo Sade cayó muy mal, porque él dice: todo tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene el riesgo de caerse, de tropezarse o de que lo atropelle un vehículo. Eso no era a lo mejor lo más oportuno, y evidentemente a lo mejor agarran a Sade en un momento de angustia, de inquietud, saliendo de una reunión, y fue lo que se le ocurrió decir: pero tiene que tener cuidado porque ha desviado la atención. Hay mensajes, por ejemplo, la representante Catherine Miranda, en su momento muy cercana al petrismo, dice: no puedo creer que ni hoy tengan un poco de respeto y altura. ¡Qué asco y qué cinismo! Bueno, manifiestan. Hay una condena general a los dichos y a los planteamientos de Sade. Dicen que eso no era lo apropiado y que más bien desvió la atención. Entonces tiene que tener cuidado el gobierno del presidente Petro con este tipo de acciones y no dar, como dice aquí en Colombia, papaya de abrir la senda o abrir la palestra para que lo critiquen criticando. ¿Y quién puede pasar políticamente? Bueno, hay una simbología que se ha creado en torno a la figura de Miguel Uribe Turbay. De hecho, va a ocupar el último nicho disponible en la plaza central del cementerio principal de Bogotá, y va a estar al lado de Luis Carlos Galán, el gran hombre de la política. Y ayer hubo muchos comentarios: candidatos presidenciales asesinados. Bueno, uno tiene que ir anteriormente, a épocas ya remotas: el asesinato de Rafael Uribe, después el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que no era hombre sino pueblo, el hombre de a la carga, muerto en las calles, asesinado en las calles de Bogotá el aciago 9 de abril de 1948, viernes a la 1 de la tarde. Después, en los años 80 y 90, asesinato de otras figuras: la muerte de Rodrigo Lara, o el asesinato de Rodrigo Lara, de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez Hurtado, de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, personajes de distinta tendencia. Entonces ayer se recordó mucho a cada uno de estos actores con el tema Miguel Uribe Turbay, y algunos empiezan a decir: cuidado con un fenómeno como el de César Gaviria. Gaviria fue el que tomó el testigo una vez, asesinan a Galán, claro, pero una gran diferencia. Algunos decían que el lugar puede ocuparlo María Tarazona, Claudia Tarazona, la viuda de Uribe Turbay, pero la gran diferencia es que Gaviria era político. La señora Tarazona no es política, estaba casada con un político, que es algo muy distinto. Entonces, no convertir esto tampoco en un elemento de espectáculo, en un elemento para estar midiendo, sino exigir justicia, tener un clamor nacional por la paz y la seguridad. No importa la tendencia de la persona que es atacada, eso tiene que ser condenado. Ayer un representante de la Cámara por Cambio Radical denunciaba que había sido atacado cuando se trasladaba en su vehículo por el Huila. Entonces eso tiene que ser condenado y hay que buscar. No puede retroceder Colombia a eras que se pensaban totalmente superadas. Y ya que estamos en Colombia, no dejar de mencionar esa escaramuza de pésimo gusto y pésimo nivel que está teniendo Colombia con Perú por una isla que se encuentra en el río Amazonas, y la actitud de Daniel Quintero, que fue alcalde de Medellín, que se ha ido a la isla polémica a izar la bandera, lo cual fue muy mal visto y considerado un acto de provocación por parte del gobierno peruano. Entonces, ante esto, diplomacia.
que se resuelvan las cosas por los canales regulares y que evitemos estar cayendo en una retórica belicista que no le hace bien a nadie. Bueno, podríamos entonces colocar algo de estabilidad en nuestro vuelo, que ha tenido mucha turbulencia, ha sido turbulenta nuestra vuelta al mundo por la temática que hemos tratado. Juanes con la camisa negra, la camisa negra, el luto que tiene Colombia y que tiene la sociedad. Así que bueno, vamos a hacer publicidad retornando a nuestra vuelta al mundo semanal a Sin Fronteras, pero con límites por Radio Sintonía 1420M. Y en publicidad les recordamos que estamos con el equipo de Policreativa Consultores. Fórmense, que lo formen además con los mejores profesionales, con el perfil curricular adecuado, con los temas que usted requiere para afrontar las complejidades de este mundo que todos los jueves analizamos, y además de eso, con el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Hagan los cursos con nosotros, adquiera las herramientas, tenga la dinámica y va a tener además un certificado avalado por la UCB a través del CEP de Fases, Policreativa Consultores. Bueno, les recuerdo también, suscríbanse, afílense a nuestro canal de Telegram, ahí van a poder encontrar. No pude estar en la vuelta al mundo semanal de hoy jueves, llegué tarde, me dejó el avión. ¿Qué hago? Bueno, escucho el programa a través de la cuenta Telegram, @LuisDanielAlvarezD Radio, @LuisDanielAlvarezD, B pequeña radio. Y ahí va a poder entonces escuchar el programa, enviar comentarios, sugerir temas. Bueno, vamos entonces a continuar. Llegan mensajes. Feliciano Pérez dice: buenos días, escuchando tus interesantes análisis. Un abrazo, Feliciano. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros por Radio Sintonía. Y Antonio Domínguez nos dice: lo que aconteció con Miguel Uribe es una muestra de que la paz no se ha logrado en Colombia. Además, no se ha anunciado quiénes están detrás del hecho. Bueno, yo del mensaje del señor Antonio Domínguez creo que hay dos ideas fundamentales. La primera, efectivamente, y uno dice, el señor Domínguez, pasajero de nuestra vuelta al mundo semanal, que la paz es un anhelo. No estar con la paz es ser absurdo, por no decir o no usar otro calificativo. Pero uno tiene que estar con una paz que se haga bien. Aquí, lamentablemente, la paz que se hizo en Colombia con la FARC no fue una paz completa, no fue una paz adecuada, fue una paz a la carrera. Uno no sabe si es que el presidente Santos quería que le dieran el premio Nobel, o si quería estar en las primeras planas de los medios, o quería un logro de esa magnitud antes de dejar el poder. Pero ha podido hacerse de forma más articulada. ¿Por qué? Porque quedaron rendijas por donde se coló la intolerancia. Y aquí hay grupúsculos criminales y grupúsculos armados, terroristas, ampones, que siguen delinquiendo y siguen atentando contra la seguridad. Entonces no se logró conseguir la paz, no se logró una paz total, y el presidente Petro, yo me atrevo a decir que de muy buena fe, habla de la paz total, pero una paz total no se ve por ningún lado. Entonces la primera parte del mensaje del señor Antonio Domínguez va por ahí: no se ha logrado la paz en Colombia. Yo agrego algo: lamentablemente no se ha logrado la paz en Colombia. Pero él dice otra cosa que es muy grave, dice el señor Domínguez: no se ha anunciado quiénes están detrás del hecho. Eso también es delicado, porque cuando no hay claridad y transparencia, empieza a ocurrir y empieza a pasar que la gente llene el vacío con lo que hemos hablado: fake news, rumores, teorías conspirativas y mensajes. Me dijo una persona que tiene un amigo que trabaja en tal lugar que lo que había ocurrido, o el que había perpetrado el siniestro, el suceso, había sido del crimen determinada persona. Entonces la transparencia es fundamental para silenciar aquellas voces de rumores que lo que quieren es desestabilizar. Entonces es importante que haya claridad de quién está detrás del hecho. Bencid dice: hola Luis Daniel, el panorama internacional está muy raro, ¿qué opinas? Bencid: opino que tienes toda la razón. Muy raro, rarísimo, extraño, porque además, bueno, para quienes hacemos análisis internacional y a ustedes que les gusta escucharlo, es interesante porque no hay aburrimiento, siempre tenemos que estar preparando las temáticas, pero mucho frente abierto y eso desgasta. Yo me inclino siempre a decir que es un cambio de era lo que estamos viviendo, un escenario posmoderno, es una posverdad. A nosotros en la historia nos han inculcado que uno va de la edad antigua a la edad media en una clase y en 2 páginas de libro. Resulta que no, que son procesos muy largos, y este pareciera ser uno de ellos. Un proceso donde estamos cambiando y todo está absolutamente en entredicho. Nos dice
Alfonso, hola, en Colombia las cosas, en mi opinión, no están bien. Totalmente, también concuerdo. Así como estoy de acuerdo con Benzi, estoy de acuerdo con Alfonso. No están bien, no, están muy mal. Las cosas no marchan bien y eso es muy grave porque lo que pueda venir después de esto puede ser peor en términos de gestión y de organización. Nos dice Alfonso, los rumores siempre existen. ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Realmente hay claridad? Bueno, hay que buscarla, Alfonso. Uno la claridad la tiene recurriendo a fuentes formales, a gente que conozca, a personas que se aboquen a investigar con seriedad. Y por supuesto, cada quien tiene su fortaleza ideológica, su visión personal, su enfoque particular, pero al menos dar la oportunidad de discernir. Romper con eso. A veces uno encuentra en redes cuentas que tienen 4, 5, 7, 8 seguidores y hablan de que está ocurriendo en la Casa Blanca, Donald Trump está desayunando un jugo de naranja con un pan y está diciendo que va a recurrir a tal acción en Asia. Y bueno, usted es esa persona que tiene 8 seguidores, ¿cómo se enteró de Donald Trump? Para empezar, si a Trump le gusta o no le gusta el jugo de naranja, o conociendo, a lo mejor no desayuna. Tiene un carácter a veces amargado que pareciera que no desayunara. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hacer. Hay que tener síntesis, hay que tener capacidad de construir, de comprender. Ahí es donde vamos, Alfonso. Que nosotros tengamos la capacidad de discernir. Lo que decimos los jueves en Sin Fronteras, pero con límites, no es la verdad. Es un enfoque para que ustedes tengan argumentos para avanzar y para seguir entonces teniendo sus puntos de vista, sus visiones, sus versiones. Pues bueno, hablando de Colombia, incluso podríamos irnos a Bolivia. También Bolivia es noticia porque hay elecciones el domingo. Unas elecciones, hoy de hecho les doy el tubazo, ha salido un artículo que me publica el Cooperante sobre el tema boliviano. Yo hago varios llamados de atención en ese artículo. El primero es que no hay renovación política en Bolivia. Cuando uno empieza a notar quiénes son los candidatos presidenciales, se percata que es gente que tiene escuchando desde hace muchísimo tiempo. Es gente que ya ha estado en el poder, personajes por ejemplo como Jorge Tuto Quiroga, actores como Evo Morales, que ya han gobernado Bolivia y que se empeñan en seguir allí. Hay otros que no han gobernado Bolivia, pero han intentado hacerlo, como es el caso de Samuel Doria Medina, además ha pasado por varios partidos. Manfred Reyes Villa, también aspirante, eterno aspirante a la presidencia boliviana. Entonces uno plantea, no hay absolutamente más nadie en este escenario. No hay una visión, alguien distinto que pueda hasta cierto punto mostrar un juego diferente, una renovación. ¿Por qué tenemos que estar siempre con lo mismo? Y esa repetición, ese liderazgo reiterado, que en Bolivia no es extraño. Varias veces gobernó Bolivia Sánchez de Lozada, el impacto de Paz Extensoro, Hernán Siles, la presencia de personajes como Paz Zamora, Hugo Banzer, que en distinta época siempre eran los mismos. Mientras otros países se podían ufanar de tener cambios generacionales importantes, estos actores eran constantemente los que buscaban la primera magistratura. ¿Y qué está pasando? Pues eso, por un lado, tiene que llamar a una reflexión, no de quienes intentamos entender el fenómeno boliviano, que es muy complicado, sino también de quienes viven en Bolivia, de quienes hacen política en Bolivia y así no la hagan en términos partidistas, están allí. Pero además de eso hay otro inconveniente, que es que los sondeos de opinión indican que la pugna o los que pasarán a segunda vuelta serán Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Pero, oigan los porcentajes, 21 y 20% respectivamente. O sea, los candidatos que van a la segunda vuelta lo hacen con un piso político sumamente endeble. Cuando uno suma la cifra de los que han dicho que van a votar nulo, van a votar en blanco y no saben por quién votar todavía, se supera con creces esa cifra. Es decir, que el candidato más votado o la figura más votada va a ser esta opción que no representa nada. Y ahí es donde viene otro peligro, y es la figura de Evo Morales. Evo Morales, yo mantengo la tesis de que puede ganar las elecciones bolivianas sin competir, porque es que Morales no puede ser candidato porque las autoridades indican que en Bolivia
no puede haber no puede haber más de una reelección. Y Morales ya va por la tercera, ha tenido 4 veces el ejercicio del poder. Entonces, Evo Morales, quien yo diría es menospreciado por algunos sectores, pero ha demostrado ser un político muy hábil, no le levantó la mano a ningún aspirante de la llamada izquierda boliviana. No le alzó la mano a quien se pensaba era su delfín político Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado. No le endosó los votos al candidato de Luis Arce, el actual presidente que no quiere repetir y no optó a la reelección, y que incluso discrepó de Morales al punto de que tiene un candidato que se llama Eduardo del Castillo, que tiene muy poco margen de aceptación en los sondeos y que incluso, esto es muy delicado, vislumbra que el MAS perdería la personería jurídica siendo partido de gobierno. Eso es también inaudito que pueda ocurrir, pero Eduardo del Castillo no mueve a nadie e incluso llegó a manifestar hace unos días que él tenía semanas sin hablar con el presidente Arce porque él entiende que Arce no converse con él porque está muy ocupado gobernando y tratando de arreglar la economía boliviana. Eva Copa, alcaldesa de El Alto, se fue también por otros, se fue de la contienda, lleva por otro camino, una visión fuerte, la única dama inscrita en la contienda y renunció porque dijo que no había nada que optar. Fernández de Santa Cruz también trató de acercarse a una propuesta distinta, pero no tiene mayor fortaleza. Luis Arce buscó un frente de izquierda que fracasó. Entonces Evo Morales, en este juego que tiene, en esta visión, decidió no endosarle su apoyo a nadie y acoger una tesis que él dice que no nació de él, sino de sus seguidores, donde él llama a votar nulo o votar en blanco. En Bolivia, a diferencia de acá de Colombia, el voto en blanco no tiene incidencia. En Colombia hay un parámetro. Si se vota en blanco, hay que repetir, si gana el voto en blanco, queremos decir, hay que repetir bajo determinadas circunstancias y determinado tipo de elecciones los comicios con otros candidatos en Bolivia, ¿no? Entonces usted nos dirá, bueno, pero ¿a qué le apuesta entonces el expresidente Morales? A que se imponga el voto en blanco. Él puede endosar que ese voto en blanco es por su llamado. El gobierno que llegue a presidir Bolivia va a ser sumamente inestable, sea Doria Medina, sea Tuto Quiroga, que son los que pareciera que van a terminar llegando, y Evo Morales allí va a empezar a exigir que haya una relegitimación porque ese proceso electoral fue totalmente endeble y cuestionable. Entonces van a dejar vivo políticamente a Evo Morales, que se va a convertir en la voz contestataria, por una parte porque hay memoria corta en los países latinoamericanos. No se acuerdan que Evo Morales salió hace unos años por la puerta de atrás, producto de sus ansias de perpetuidad, pero también porque la clase política boliviana no se ha dedicado a resolver unos enormes dramas de inequidad social que viven allí, que existen en Bolivia. Entonces eso lo sabe explotar Morales. Y usted dice, bueno, y no es más fácil que le dé el apoyo a Andrónico Rodríguez, que le dé el apoyo a Eduardo del Castillo. No, porque Evo no quiere tener contendores en su esfera política. Es Evo Morales el que va a enfrentarse a los próximos gobiernos. Ya tendrá preparado el guión, ya tendrá asesores que le digan cómo tiene que enfocarlo. Hablará del neoliberalismo, de la derecha, del tema étnico en Bolivia, y es él. No va a ser Andrónico Rodríguez, no va a ser David Choquehuanca, no va a ser Eduardo del Castillo, no va a ser Eva Copa. Es Evo Morales que no tiene contendores en el escenario. Esa es la jugada de Morales, y por lo que uno va viendo desde afuera y tomando ciertos indicios, está muy bien orquestada y puede sacarle buen provecho el presidente Morales, expresidente Morales, a esa actitud. Así que eso está allí en el panorama. Elecciones en Bolivia, además de la escogencia del presidente, se va a renovar el Congreso, viene escogencia de senadores y además de diputados. Todo eso en un escenario, indicamos, de suma polarización, de inquietudes. Son 36 escaños del Senado y 130 escaños de la Cámara de Diputados. Pero en primera vuelta electoral en Bolivia se vislumbra que sí habrá un escenario de balotaje para determinar quién va a ganar, y la gente pendiente del que no está compitiendo, que es el que puede terminar incidiendo. Ahora compleja la boliviana en términos de liderazgo y de visión política la que se está presentando. Pero nos llega también mensaje. Kemal Gutiérrez nos dice: saludos,
reflexiones es lo que se requiere, pero ¿será que se reflexiona? ¿Será que tanto los unos como los otros reflexionan? Bueno, yo creo que ese es el gran problema, que mal la gente no quiere escuchar, no se está pensando. Por eso yo digo, el propósito nuestro es mantener los temas en la palestra para que podamos hacer seguimiento. Es ir más allá de los encabezados de la prensa, como decimos siempre en el programa. Que tengamos, insisto, capacidad de discernir. Y bueno, y nos vamos a Chile porque cruzamos ahí la frontera con Bolivia para irnos a Chile, para cerrar nuestra vuelta al mundo semanal del día de hoy, con dos temas centrales, Colombia y Bolivia, pero mencionar Chile porque el candidato Kast, sin necesidad, se pone a generar polémica. Ahora encabezando las encuestas, habla de un viraje que podría ser, si se quiere, distinto a una alternativa al gobierno de Boric, y no se le ocurre otro parámetro que asomar y plantear que el Congreso es relevante, pero no tanto como la gente puede pensar. Entonces eso ya le ha traído problemas. Gente de la oposición a su modelo, Janet Jara concretamente, dice que es el colmo que un candidato hable de esta manera. Pero Elín Matei, que podría competirle y que la requiere de Kast para poder ganar en caso de pasar una segunda vuelta, dice que decepciona, que es destemplado completamente el mensaje de Kast. Gente incluso que está diciendo que aquí lo que se encierra es una preocupación, una inquietud, porque lo que termina apareciendo es el ansia de una persona que quiere gobernar bajo ciertos parámetros totalitarios por decreto. ¿De qué ganas Kast de generar polémica? Ya lo vimos hace unos días peleando en un debate porque él quería tener más tiempo para hablar y las reglas del encuentro le impedían extenderse. Bueno, por lo menos logra Kast algo, y es que hablemos de él. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores. Vean los cursos, técnica legislativa y comunicación política, cursos listos para que ustedes se inscriban, escojan la modalidad y los hagan. Síganos a través de nuestras redes y visite además nuestra página web Poli Creativa Consultores. Inscríbanse también en nuestro canal de Telegram para que tengan acceso a los programas, revisen los temas, hagan seguimiento, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Ahí los esperamos. Nos dice Zambrano, ya mensajes llegando cuando estamos prácticamente aterrizando. ¿Qué opinas de las intenciones de Trump con Latinoamérica? Puede ser tema, Zambrano, para próximo programa, pero simplemente una frase. Trump ha hecho que América Latina voltee la mirada a otras opciones, y como Europa lamentablemente no tiene la fortaleza ahorita, está mirando a China. Así que Trump pareciera que se comporta como un embajador o un defensor de intereses de los chinos en la región. Bueno, estamos entonces terminando nuestra vuelta al mundo semanal. En la dirección de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, además muy activa hoy también ayudando a Ronald Pompa, que está en los controles, entre los dos sacando que la transmisión salga fluidamente, y quien habló para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en esta vuelta al mundo semanal, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202, desde Bogotá, Colombia, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. Seguimos recabando información para llevarles análisis. La semana que viene, bueno, abriremos con los resultados electorales en Bolivia. Pese a todo lo que hemos dicho, yo creo que nada mejor que despedirnos con Joan Manuel Serrat, que nos dice: hoy puede ser un gran día. Pese a todo, y a los que se empeñan por amargarnos la existencia, les decimos: hoy puede ser un gran día. Un gran abrazo a todos y sigan en sintonía de Radio Sintonía y pendientes, porque va Mariela para su rinconcito. Un gran abrazo y hasta el próximo jueves.